Listo, ahora sí comenzamos. Pues bienvenidos al tercer webinar que estamos hosteando a raíz de toda esta situación que estamos viviendo con el COVID-19. Justo este es el tercer webinar y decidimos abrirlo a todo el público y no nada más enfocarlo a recursos humanos, sino que cualquier colaborador, cualquier familiar, pues pueda inscribirse porque es un tema bien relevante, es el tema de la alimentación y buenos hábitos que tiene todo que ver con la salud mental. Me presento, soy Regina, una de las cofundadoras de Cuéntame. Para los que son nuevos en estos webinars, les platico qué hacemos. Somos una plataforma digital de bienestar emocional en donde lo que buscamos es brindar diferentes herramientas para que sus colaboradores puedan promover su salud mental, ¿no? Y desde diferentes herramientas hablamos desde, por ejemplo, meditaciones, webinars como este tipo, pero exclusivo para sus colaboradores, terapia psicológica, artículos, cursos, entre otros cosas que hacemos. Entonces, pues el día de hoy estamos aquí con Judith. Ella es una de las aliadas de Cuéntame. No sé si me pudieras ayudar tanto, Judith, a mover dos slides para poderte presentar. Hasta aquí. Ajá, una más. Muchas gracias. Ella es una de las aliadas de Cuéntame y justo es nutrióloga, es experta en todo el tema de alimentación, es una de las fundadoras de Sana Tu Tiroides, que justo de lo que se dedican es que a raíz de su experiencia personal, pues fundó esta empresa, Sana Tu Tiroides, y lo que se dedican es a que con un equipo médico y de nutriólogos pues puedan apoyar a las personas que tienen tiroides o que quieren cambiar sus hábitos alimenticios a poderlo hacer de una manera fácil, sencilla y que no sea muy compleja. Decidimos hacerlo sobre alimentación porque tiene todo que ver con la salud mental. Ahorita ya nos va a platicar un poquito más y nos va a dar algunos hacks que podemos implementar en nuestro día a día para que pues podamos vivir de una manera un poco más amena esta situación que estamos experimentando todos. Entonces, Judith, te cedo la palabra. Muchas gracias, Regina. Bienvenidos a todos. Creo que es muy importante y agradezco que estén aquí porque eso significa que les importa su salud y les importa también pues mejorar su estado anímico y eso pues es digno también de agradecer porque si tú estás bien, todos los demás alrededor también lo agradecerán. Entonces, vamos a ver qué es lo que vamos a ver hoy. Sobre todo son 4 temas y vamos a ver digamos, la influencia que tiene sobre todo el cortisol, la insulina, que son 2 hormonas que tienen mucho que ver también con el tema del estrés. Lo que les comentaba Regina, hacks, es decir, acciones específicas que ustedes pueden hacer para lidiar con todo este tema, tanto el estrés como su relación con la comida, y la suplementación específica para este tipo de eh, temas. O sea, y eso es algo bien importante, que en este momento, pues claro, ¿no? Se trata del COVID, pero estas recomendaciones las pueden ustedes aplicar ya cuando pasemos todo esto y sí es importante notar pues que siempre vamos a estar en situaciones que nos demanden mucho de nosotros, más si somos pues jefes de familia o estamos en una posición de liderazgo. Yo creo que ya son recursos que como humanos tenemos que conocer y ocupar a nuestro favor. Entonces, ¿te reconoces? ¿Has tenido últimamente insomnio, ansiedad, baja motivación, cambios incluso en la piel? ¿Hormonalmente has tenido un ciclo anormal o incluso episodios de ansiedad y estás comiendo distinto? Probablemente se te antojen un poquito más los carbohidratos o quieras algo, cosas crujientes, etcétera. Es absolutamente normal. Y todo esto tiene que ver precisamente con nuestras 2 hormonas amigas invitadas, que son el cortisol y la insulina. Entonces, vamos a hablar primero del cortisol. Se conoce básicamente como la hormona del estrés y realmente es para mantenerte alerta, pero nadie sabe o muy poca gente menciona que también el cortisol nos sirve para regular la cantidad de adrenalina, para que no caigamos en un burnout. Entonces, gracias al cortisol, pues podemos estar activos, podemos tener energía y se altera por distintos factores, sobre todo por 3 que mencionamos aquí, que es el estrés, la cantidad de glucosa y la calidad de glucosa que tú metes a tu sangre a través, obviamente, de la comida y la bebida. Y esto, obviamente, va a disparar la cantidad de insulina que está en tu sangre. Y también se puede alterar por los grados de toxicidad que tú manejas. Entonces, la toxicidad puede ser tanto lo que tú piensas como lo que estás comiendo, como evidentemente el entorno.
y obviamente tus relaciones, ¿no? Entonces, esto lo que provoca cuando tenemos esta alteración del cortisol, pues lamentablemente tenemos una baja de inmunidad. Entonces, es muy importante tener los micronutrientes necesarios para que cuando estemos segregando mucho cortisol y adrenalina, pues podamos nosotros seguir adelante, porque cuando estar estresado, estar así, ¿no? Con muchísimo estrés, requiere de mucha energía, requiere de nutrientes, y no es lo mismo estar relajado, etcétera, a estar así. Esto, obviamente, pues nos depleta, y por eso es de que es muy importante en este sentido la suplementación. Ahora, vamos a hablar sobre cómo regular el cortisol. Si ustedes se imaginan una curva normal de cortisol, es como si fuera una pista de esquí. Usualmente empieza a partir de las 6 de la mañana, va subiendo poco a poco y alcanza su pico máximo más o menos a mediodía, y poco a poco va bajando hasta sentir sueño y un poquito ya de ganas obviamente de dormir a final del día. Esa es una curva normal de cortisol. Sin embargo, probablemente tú te hayas despertado a las 2 de la mañana, como yo ayer, y realmente esto en determinado momento es normal, y tenemos que tener pues mucha compasión por este proceso que no nada más lo estás viviendo tú, sino todo el mundo. Y claramente pues tanta incertidumbre, etcétera, pues hace que nuestras curvas de cortisol se vean pues más que así, probablemente así, ¿no? Entonces es muy importante poder generar rutinas de higiene de sueño. Va a haber veces, y no tienes que ser perfecto, porque todos los seres humanos pues somos fluctuantes, pero lo que sí es que puedes tú contribuir es a tener una buena higiene del sueño, quitando toda la actividad mental y sobre todo, digamos, incluso la física, porque hay gente que entrena de noche y obviamente pues esto hace que el cortisol también se dispare. Entonces, lo ideal sería dejar el trabajo intelectual y la carga física a principio del día, que es donde naturalmente nuestro cortisol está arriba, y poco a poco ir disminuyendo la actividad, tanto mental como física. Entonces, para esto necesitamos evidentemente una rutina. Necesitamos consistencia a la hora que te despiertas, a la hora que comes y a la hora que te vas a descansar. Entonces, de preferencia, yo te recomendaría que pudieras evaluar qué es lo que vas a hacer, 2 o 3 acciones, por ejemplo, por la mañana, ¿no? Y después en la tarde también qué es lo que vas a hacer. Y ahí te recomiendo, ahorita vamos a ver específicamente cómo se vería, por ejemplo, una sana rutina. Eh, y obviamente, pues esto va a hacer que al sistema endocrino, sobre todo pues a toda esta regulación hormonal, al eje neuroendocrino, que empieza obviamente por la pituitaria, el hipotálamo, después evidentemente la tiroides, la tiroides es un órgano que regula tu temperatura corporal, la cantidad de energía que eres capaz de metabolizar. Entonces, le gusta el orden, ¿no? Entonces, entre más consistente seas, mejor para ti y para tu cuerpo. Y una de las cosas que platicábamos con Regina es que todos ahorita estamos súper pendientes de las noticias, ¿no? Y entonces, como, no, tengo que estar informado. Y obviamente es algo que sí tenemos que hacer porque tenemos que saber qué está pasando. No podemos tapar el sol con un dedo y vivir en esta burbuja de no estrés. Pero sí es importante tener un intervalo de no mayor a 15 minutos de ver las noticias diario. Y siempre agendar algo agradable después, es decir, que baje nuestros niveles de cortisol, ya sea evidentemente hacer algún tipo de movimiento, o sea, de ejercicio físico, no tiene que ser algo súper fuerte, incluso puede ser alguna clase de yoga, puede ser saltar en el trampolín, eso también libera las toxinas que se puedan estar acumulando en tu linfa, en tu sistema linfático, que es este líquido que necesita moverse, porque no se mueve solito como la sangre, pero necesitas programar después de tu intervalo de 15 minutos de ver las noticias, llamarle a un amigo, por ejemplo, ¿no? O tomar un baño, algo que baje tus niveles de cortisol y a ti específicamente te sirva para relajarte. No a todos nos relaja lo mismo. Entonces, pues piensa qué es lo que puedes hacer para esta rutina. Y finalmente, obviamente, el ejercicio es algo que necesitamos todos, porque
más ahora que estamos la mayor parte del tiempo sentados viendo a una pantalla, ¿no? El cuerpo también tiende a tensarse en esta área. Por eso es de que ahorita, de hecho, al ratito vamos a hacer un ejercicio donde vamos a poder también destensar toda esta área y quitar esta tensión a través de la respiración. Entonces, puedes obviamente elegir cualquier actividad que a ti te genere felicidad, ¿no? Habrá gente que le genere felicidad los ejercicios de alta intensidad, etcétera. Pero ya tú eliges. Y tiene que ser placentero, porque aquí no estamos hablando de performance, estamos hablando de salud hormonal y de balance. Y es importante platicar sobre este tema del funcionamiento femenino, porque los hombres son diferentes a las mujeres. Y una de las cosas que se sabe, sobre todo de las disciplinas de medicina deportiva, incluso el performance de algunas dietas que ahorita están bastante en boga, que es como la dieta cetogénica, lo keto, o el ayuno intermitente, son investigaciones hechas en hombres o en mujeres en la postmenopausia. Entonces, ¿por qué? Porque usualmente los hombres no tienen estas fluctuaciones como nosotras, que tenemos dos fases principales. La primera fase está compuesta por la fase folicular, y esto evidentemente a lo largo del mes. Nosotras tenemos un segundo reloj que hay que tomar en cuenta. Entonces, no podemos ni comer ni hacer ejercicio de la misma manera todo el mes. Y evidentemente también nuestras actividades intelectuales o laborales idealmente estarían sincronizadas con este segundo reloj femenino. Y el desconocimiento de este segundo reloj, y obviamente también ir contra natura, pues ha hecho que enfermedades crónico-degenerativas en las mujeres pues cada vez sean más comunes, que es a lo que nos dedicamos en Sanatotiroides, ¿no? Y vemos que usualmente, por ejemplo, un hipotiroidismo aparecía a los 56 años. Ahorita el promedio es de 19 años a nivel global, ¿no? Entonces, se los comento porque si tú eres una mujer o conoces a una mujer, que todos, es bueno que consideres esto, que entiendas que nosotras no somos lineales y que actúes obviamente en base a lo que ha descubierto la ciencia los últimos 10 años. Esto es algo nuevo que evidentemente tenemos que difundir y sobre todo aplicar en nuestras vidas. Entonces, lo que les decía, existen dos fases principales, y la primera fase está compuesta por la fase folicular, donde nos conviene hacer cardio. ¿Por qué? Porque incluso el apetito se nos baja y está perfecto en esta primera fase del ciclo. ¿Cómo puedo saber en qué fase estoy? Bueno, considera tu último día de la menstruación como, pues, el día siguiente que ya dejas de reglar, es tu primer día de la fase folicular, y evidentemente la transición entre estas fases es poco a poco, no es así, porque obviamente la naturaleza no es tan lineal, ¿no? Y entonces tú vas entrando precisamente a la fase folicular, donde poco a poco vas teniendo más energía, alrededor de 7 a 10 días dura esta fase, y también la fase ovulatoria, donde estamos muy sociales, incluso el cerebro de las mujeres cambia 25% en cada una de las fases, o sea, más bien 25% a lo largo de todo el mes. Es decir, somos 4 personas diferentes. Entonces, creo que es algo importante de saber, porque muchas personas como que hemos sido entrenadas a como sufrir el ciclo, cuando en realidad tenemos pues habilidades diferentes. Entonces, en la fase ovulatoria, toda la parte social está bollante, ¿no? Incluso los estrógenos pues llegan a su punto más alto, y las mujeres pues usualmente se ven más atractivas. Y la parte, aquí por ejemplo también conviene hacer ejercicio de, pues, que te haga sudar, kickboxing, lo que tú quieras, eh, porque además vas a favorecer precisamente que esos estrógenos de más, que a veces hacen que haya dolor premenstrual, etcétera, se libere a través del sudor y la orina, ¿no? Y ya la segunda fase del ciclo es la fase lútea y la menstrual. Entonces, aquí sí conviene hacer ejercicios de resistencia. Puedes hacer pilates, pesas, y cualquier ejercicio que ponga a prueba precisamente la resistencia de tus músculos. Y aquí también es mucho más fácil desarrollar músculo. Y la parte menstrual, o sea, ya cuando estás en los 3 a 5 días de tu menstruación, se recomienda guardar reposo. Es decir, descansar también puede ser una actividad, y puedes hacer alguna rutina de yoga restaurativo, de yoga kundalini, etc.
Y si tú respetas toda esta manera de vivir, vas a tener una vida variada, vas a tener una vida evidentemente en balance, donde pues lo que tienes a tu favor lo puedes utilizar en tu vida. Y vamos a hablar de la segunda. Bueno, y otra de las cosas que también, antes de que pasemos a lo siguiente, el cortisol, porque veníamos hablando de eso, ¿recuerdan? En la segunda fase se eleva naturalmente. Entonces, por eso es de que a veces notas que estás más nerviosa o las mujeres pues están más irritables, ¿no? O sea, estamos... Entonces, sí es muy importante que sepamos que ante una situación que normalmente pues no nos alteraba, probablemente en la segunda fase sí nos va a alterar más porque tenemos naturalmente niveles de cortisol más elevados. Entonces tenemos que tener todavía más compasión, más autocuidado en esta segunda fase. Y hablando de la insulina, que es el otro tema que vamos a hablar, también esta es una hormona. Y lo que sucede es que convierte básicamente todo lo que tú ingieras, la comida que evidentemente es glucosa, se va a meter a tus células a través de la insulina, ¿no? Entonces, es muy importante que la carga glicémica y de la calidad de los alimentos sea acorde a lo que también tu insulina puede meter a tu sangre. Porque cuando viene un atracón, ¿no? Que de repente estamos comiendo quizá por angustia o por miedo o por confort o porque nos sentimos solos, etcétera, pues eso hay una subida de la glucosa y de la insulina y de repente baja. Y ese bajón nos da ansiedad, baja nuestra inmunidad y entonces, pues eso a la larga también nos predispone a tener enfermedades, pues como la prediabetes o incluso la diabetes, ¿no? Entonces, sí es muy importante mantener esa curva, ahora ya lo veremos más adelante, pues lo más estable posible, ¿no? Que sí fluctúe, pero no tanto. Entonces, hay que cuidar evidentemente las porciones que comemos y la calidad obviamente de la comida. Pues si tienes, por ejemplo, ahorita que no hay mucha disponibilidad para salir al mercado, etcétera, bueno, pues si no hay otra cosa más que 2 carbohidratos, pues bueno, comes una porción más chiquita, más seguido, ¿no? Entonces, esto es una curva de glucosa e insulina que está muy desbalanceada. Entonces aquí más o menos quiero que leamos un poco cómo se vería, digamos, a veces lo que algunos días que hemos estado en desbalance, para que ustedes noten cómo en determinado momento estas curvas pues pueden estar afectándonos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el eje de las X están los horarios de una persona normal en la hora en la que come y estos distintos niveles. Los niveles que son básicamente una clasificación de la comida que ingerimos. Entonces, por ejemplo, una persona se despertó a las 6 de la mañana y hasta poquito, hasta pasado las 9, comió, por ejemplo, un bagel con queso Filadelfia y un café, ¿no? Entonces, esto eleva muchísimo nuestra curva de glucosa y de insulina y de repente, como evidentemente tenía muy pocos, pues, carbohidratos de buena, de liberación prolongada, había evidentemente cafeína, todo lo que tenga cafeína y alcohol nos eleva la glucosa y la insulina a un nivel 4, que es muy peligroso en ese sentido para poder metabolizar y más cuando ya estamos en periodos de estrés. Entonces, imagínense, hay una cosa que se llama carga alostática. Entonces, ya si de por sí tenemos toda esta amenaza global, ¿no? Que es incontrolable, o sea, eso yo no lo puedo controlar. Evidentemente todos en algún momento, pues quizá contribuimos a que el virus se propagara, pero esa es otra discusión, ¿no? A lo que voy es que lo que sí puedo controlar es lo que yo ingiero. Entonces, si todavía, además de eso que no puedo controlar, le añado otros estresantes como alcohol y tabaco, ¿no? Y obviamente, ¿no? Una copita, etcétera, pues esto hace que constantemente estemos fluctuando. Entonces, ya después la persona pues le dio hambre, ¿no? Al partir, como a las 10 ya tiene hambre porque volvemos a lo mismo, no tenía fibra, no tenía carbohidratos de buena calidad, probablemente muy poquitas proteínas porque solo quizá tenía queso, ¿no? Y entonces tuvo que comer aquí ya algo, pero dijo, bueno, me voy a comer un sándwich de pollo, ¿no? Y aquí, si se dan cuenta, ya este sándwich pues no le elevó tanto la glucosa ni la insulina, pero quizá no comió nada de fruta ni nada y otra vez a mediodía ya tiene otra vez hambre y comió aquí otra vez algo que estaba
por ejemplo, algún smoothie, por ejemplo, pero nada más, ¿no? Y entonces ya a las 2 tiene otra vez hambre y aquí sube, porque quizá aquí ya comió algo mucho más completo. Y aquí la idea es que, pues, esta curva en realidad sea poco a poco, se mantenga en un nivel 1 y 2, ¿no? Y probablemente en un 3, pero evidentemente en un escenario como el que estamos viviendo, se comprende que comamos también por impulso. Puede ser incluso reconfortante, no está mal, porque realmente cuando también nos preocupamos demasiado, pues esto se vuelve también una obsesión. Pero lo que vemos, o sea, lo que quiero transmitirles es que es importante que ustedes conozcan esta curva, porque queramos o no, el impacto que tiene lo que comemos va a estar haciendo el cuerpo del mañana. Entonces, más vale, porque no sabemos además esto cuánto dure. Entonces, si estamos comiendo como si saliéramos a la calle y hiciéramos todos los traslados que hacíamos antes y todo, pues no es lo mismo, ¿no? Entonces, sí tenemos que adaptarnos al tipo de actividad física que tenemos y ser brutalmente honestos con nosotros y decir, a ver, realmente, ¿cuántas calorías en determinado momento puedo yo estar consumiendo? Y además, este periodo sí nos obliga a ver todo lo que no hemos querido ver antes, ¿no? Entonces, todo lo que hemos postergado, de probablemente probar alguna receta o de meternos y ser un poquito más creativos en la cocina, es momento para hacer eso. La comida necesitamos quererla y necesitamos relacionarnos de una manera, pues, donde la consideremos nuestra aliada, porque realmente eso es digamos, la relación más íntima que vas a tener con la naturaleza es con tu comida. Entonces, también considero que además de la parte calórica de la comida, pues tiene características culturales, tanto y de creatividad también, y obviamente energéticas. Nota también, evidentemente, cómo te hace sentir la comida, ¿no? Hay comida que te hace sentir ansioso, te hace sentir quizá con ganas de comerte al mundo y otras pues más mesurado. Y esto evidentemente pues ha habido otras disciplinas, por ejemplo en la medicina china tradicional o en el Ayurveda, que son modelos de medicina muy antigua, mucho más antigua que el alópata, donde se considera que los alimentos también pueden tener características que para distintos, digamos, etapas de la vida, ¿no? Entonces, hay alimentos sádicos que son, digamos, los que nos mantienen en un mood, pues, estable, que yo creo que en ese sentido son el tipo de alimentos que se encuentran en el nivel 1 y 2, básicamente, que son alimentos enteros con un equilibrio en granos enteros, entonces estamos hablando de quinoa, arroz, maíz, trigo, pero hay que ver de qué tipo de trigo también, y el nivel 2 bajos en azúcar, principalmente carbohidratos. Aquí se encuentran todas las verduras y todas las frutas. Entonces, ahorita además hace calor. Es perfecto momento para empezar a mover la energía del hígado. El hígado, que cumple 400 funciones en nuestra vida, es, digamos, el órgano que nos permite ver claro, ¿no? Entonces, si tenemos un hígado congestionado, vamos a estar con poca empatía, con poca tolerancia. Entonces, ahorita es perfecto momento para empezar a desintoxicarnos de todo lo que ya no funciona, tanto a nivel personal y también incluso en tu entorno, ¿no? Y ya un nivel 3 y 4, pues estos son los alimentos que te van a alterar más. eh, y pues bueno, tienen alto contenido de azúcar refinado. Digo, alguna dona de vez en cuando no está mal, pero evidentemente la variedad aquí va a ser lo clave. Que tú tengas ciertos platos que a ti te reconforten, que sean fáciles de hacer y que realmente puedas tú, entre tanta cosa que tienes que pensar, que ya no pienses, pero que realmente las porciones consideres que sean acorde a tu nivel de actividad física y sobre todo que comas lo que a ti te guste. O sea, yo creo que cada persona evidentemente es diferente. Vamos a ver más adelante el tema de pues también además para comer con el ciclo, el tema también de los arquetipos. Y el nivel 4 pues es cafeína o alcohol, que sugiero eviten, sobre todo porque esto va a estresar y va a inflamar más a su cuerpo, y no es por un tema moralista, sino más bien es porque el cerebro ahora ya está lo suficientemente alterado como para todavía meterle más carga. Entonces, ya evidentemente cada quien tendrá el libre albedrío para saber cómo trata su cuerpo y construye también su cuerpo futuro, ¿no? Pero es importante que lo sepan.
¿Y qué estrategias podemos hacer para regular esta hormona? Yo les recomendaría comer un solo carbohidrato por comida. Es decir, si me como una sopa de lentejas, ya no voy a comer tortillas. Mejor, pues le pongo más verduras, ¿no? Y si solamente, por ejemplo, hay un platillo que es frijoles con arroz, bueno, en lugar de comer una porción grande, como la mitad de la porción, estoy hablando un tercio de taza de frijoles y media taza quizá máximo de arroz, ¿no? Entonces, esto lo podemos hacer evidentemente más seguido, cada 3 horas, para que esa curva no sea así, ¿no? Entonces, que esté un poquito más estable. Es muy importante también la exposición al sol, porque la insulina se segrega precisamente cuando nos exponemos al sol. Entonces, también nuevamente producimos vitamina D, que también mantiene la inmunidad estable o incluso arriba. Entonces, aunque sea que estén al lado de una ventana, abran las ventanas y pónganse ahí, o si tienen la suerte de tener un patio o un balcón, aprovechenlo, ¿no? Y también el tema de la hidratación. Hemos visto en el consultorio que nada más siguiendo este régimen de hidratación, las personas que tenían alguna disrupción hormonal se calman porque estaban deshidratadas crónicamente, ¿no? Y lamentablemente no hay esta cultura de constantemente pues darnos cuenta y estar conectados con nuestro cuerpo. Realmente, ¿por qué me duele la cabeza? No, ay, es que no he tomado agua. Entonces, es muy importante que al despertar tomemos medio litro, ¿no? Entonces, ustedes pueden tener algún termo de acero inoxidable o de vidrio ya pues medido para que ustedes lleven la cuenta de más o menos cuánto están tomando. Entonces, igual a mediodía, a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde, 500 mililitros en este horario. Y ya después, eh, cuando se vayan a dormir, bueno, cuando bajen la actividad a las 8 de la tarde o de la noche, 250 mililitros, la mitad, y antes de acostarse, igual otros 250 mililitros. Entonces, para que un hígado sano empiece realmente a detoxificar, necesitan ustedes estar ya acostados o al menos ya con la luz baja, habiendo dejado el celular a las 10 de la noche. Se recomienda, si se van a dormir a esa hora, pues dejar 1 hora y media, 2 horas de ver las pantallas. Entonces, todo lo que estamos viviendo también es una revaloración precisamente de nuestros hábitos, ¿no? Y el hecho de no tener a nadie que nos esté como regulando, pues también tenemos más libertad también, ¿no? Y si necesitas en determinado momento dormir más, hazlo. Pero sí prioriza tu sueño, o sea, porque finalmente la gente que no duerme, pues tiende a comer más. Esto está absolutamente comprobado, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo está estresado y entonces le mandamos la señal de algo está sucediendo que me está manteniendo alerta, porque quizá hay un león al lado de mi cueva, y voy a necesitar comer más en caso de que necesite huir, ¿no? Entonces, eso pues, no es el caso. Pero el cerebro, de nuevo, no lo distingue, ¿no? Distingue las notificaciones del WhatsApp o simplemente lo ve como una amenaza, porque además también los ojos, pues, actúan no nada más como un órgano de visión, sino como una cámara. El nervio óptico capta qué hora del día es y también, obviamente, hace que pues segregue todas las hormonas para estar alerta, para digerir o para guardar reposo. Entonces, no te expongas tanto a luz azul ya en la noche. Hack 1. Vamos a ver qué bebidas y jugos te pueden beneficiar. A mí me gusta muchísimo el jugo de apio. ¿Por qué? Porque te va a detoxificar, va a aportar sales minerales que van a ayudarle precisamente a tu hígado a quitar cualquier tipo de virus y bacterias. Nosotros lo utilizamos mucho cuando estamos haciendo el reset tiroideo y hormonal también. Entonces las personas que hayan tomado quizá anticonceptivos o los hombres que estén bajo periodos prolongados de estrés, de verdad es un elixir maravilloso, incluso dentro del mundo del yoga, es algo muy, bueno, del yoga lo estoy hablando 6,000 años, ¿no? Es algo muy recomendado y reduce la inflamación sistémica, mejora también la digestión, entonces van a tomar una cabeza de apio, obviamente la cortan, la lavan muy bien, la desinfectan y esto se va directo al extractor sin agua, sin hielo
Y si quieren variar el sabor, pueden ponerle una manzana o pueden ponerle un pepino, ¿no? Que es la segunda recomendación. Y pues esto les va a gustar muchísimo. A mí me gusta mucho, les va a mejorar incluso la piel, los ojos se vuelven más blancos, es una maravilla. Y ya después también pueden comer, si no hay apio, porque luego hay escasez en el súper, pero si no hay, pueden igual pelar todo un pepino, sin la cáscara, porque no sabemos si ese pepino tiene pesticidas o no. Eh, y ese, ojo, por ejemplo, el de apio, lo mejor sería que fuera orgánico. Si pueden comprar en las canastas que están llevando a domicilio de Xochimilco o así, será maravilloso. Eh, y bueno, y si no tienen a disposición, pues también, y si no les gusta el apio, es que es un poquito más suave el sabor, lo pueden combinar con limón y eso también limpia más suavemente el hígado. Y otro, el apio con manzana, también está muy rico. Le pueden poner incluso un dedito de jengibre pelado, igual en el extractor, y también va a apoyar a su inmunidad. Eh, y sobre todo el jengibre se recomienda, por ejemplo, cuando hay algún tipo de resfriado, ¿no? Entonces aporta también muchísima vitamina C. Todo esto es súper antioxidante. Los antioxidantes que hacen, pues hacen que la célula se vuelva todavía más resiliente ante los radicales libres, que eso naturalmente está en el ambiente, toxinas, radiación, etcétera, ¿no? Entonces, usted es, digamos que medicina antes de que pase todo, ¿no? Y vamos ahora a respirar. Les va a gustar esto porque yo pude dejar el medicamento cuando a mí me diagnosticaron un desorden hormonal tiroideo. eh, Me puse a investigar, ¿no? Y evidentemente, digo, viniendo de un hogar de dos médicos, ¿no? Y obviamente, pues yo respeto toda esta parte de la, o sea, sabemos que a mí me gusta la ciencia porque obviamente nos da luz, pero hay otras disciplinas que tienen pues milenios, ¿no? Como el yoga kundalini, que es el tipo de yoga que nosotros hacemos en el consultorio, y lo utilizamos de manera terapéutica. Entonces, me gusta mucho un diagrama donde muestran dos cerebros, ¿no? O sea, un cerebro alterado, estresado, y después ese mismo cerebro, 40 minutos después de haber meditado, y se baja completamente la inflamación, ¿no? Y lo mejor de todo es de que cada vez que ustedes meditan, tiene un efecto retroactivo. Entonces, es una cosa que los va a preparar precisamente para etapas como la que estamos viviendo, ¿no? Porque los cerebros de los meditadores no reaccionan iguales que los cerebros normales. Es decir, no llegan a ese grado donde el cerebro se daña y causa, por ejemplo, Alzheimer, etcétera, ¿no? Y la inflamación evidentemente es mucho menor. Entonces es como, cada vez que ustedes se sienten a meditar, es como si estuvieran poniendo una moneda en su alcancía de salud cerebral y también hormonal. Entonces, vamos a cantar el, el Adi Mantra. Básicamente es un mantra que está destinado para iniciar cualquier rutina de yoga kundalini, y esta disciplina utiliza el sonido. ¿Por qué? Nosotros tenemos 28 meridianos en el paladar, y cuando yo canto ciertas sílabas, mi lengua estimula como si fuera una clave Morse estos meridianos. Y esos toquecitos de mi paladar, que se llama también la bóveda celeste, se unen con toda esta parte de pues la pituitaria, el hipotálamo. Entonces ahí pues lo que hacemos es que vamos a estimular con nuestro sonido, pues precisamente el nervio vago, ¿no? Entonces el nervio vago también va obviamente desde el cerebro, pasa por todo mi sistema nervioso hasta el intestino. Entonces, la calidad de a veces, como yo dijeron, pues depende también de cuánto estrés esté. No sé si les ha pasado que están súper nerviosos y de repente, mágicamente, hay diarrea, ¿no? Entonces, no es una casualidad, es que realmente le falta desestresarse a toda esta parte de nuestro abdomen. Entonces, vamos a respirar un minuto, respiración de fuego, que en un cuerpo bien oxigenado, alcalino, no hay lugar para virus y bacterias. Entonces,
no podemos realmente predecir qué va a pasar con cada uno de nosotros, pero sí podemos prevenir. Entonces, una de estas maneras es, pues, hacer el trabajo que tenemos que hacer. Yo, por ejemplo, mi práctica, pues, no la dejo. Y me he enfermado desde entonces, desde que practico, muchísimo menos, ¿no? Entonces, si es algo que hay que probarlo. Entonces, vamos a cantarlo. Om Namo Gurudev Namo. Esto está en sánscrito. Y lo que le decía a Regina es que pues toda esta disciplina tiene validación científica, es decir, específicamente está comprobado que baja los niveles de ansiedad y hay ciertas meditaciones que han apoyado, que utilizan, por ejemplo, en ciertas cárceles para poder quitar la adicción a drogas muy duras como la cocaína y la heroína. Entonces, específicamente, lo que vamos a hacer se llama erradicador de ego. Y sirve perfectamente cuando ustedes estén súper estresados, que realmente no sepan qué hacer, ¿no? Y tengan quizá, estén a punto de tener un ataque de ansiedad. Obviamente, todo lo que hace Cuéntame es súper loable y háganlo, o sea, pero estos son otro tipo tal cual hacks para que ustedes hagan en casa. Incluso se puedan ir al coche o a un lugar apartado y se vale que ahora cada quien está en su casa, pues que lo intentemos. Entonces, vamos a entonar Om Namo Gurudev Namo. Cuando yo canto, mis cuerdas vocales están estimulando mi tiroides, toda el eje neuroendocrino con ciertos huesos en la cabeza que van a hacer que la respuesta del estrés baje. Y eso hay que hacerlo. Hay que probarlo. Y vamos a colocar nuestros dedos de tal manera que estos colchoncitos estén apretados y nuestros pulgares así. Y vamos a subir aquí en 60 grados y vamos a respirar de manera inhalar y exhalar del mismo largo y se ve así. Y es importante que tu abdomen lo muevas, ¿ok? Porque ahí, no sé si se acuerdan cuando los samuráis hablaban del hara, ki, el hara se explica, ahí de hecho hay una confluencia de nervios, hay una confluencia de vasos sanguíneos y en general es un punto pues donde hay muchísima, digamos, unión, ¿no? De sistemas. Entonces, vamos a hacerlo y siempre que empezamos una meditación o una actividad de Kundalini Yoga, cantamos así, Om Namo Gurudev Namo. Y esto significa que nos conectamos con la cadena de maestros y también vamos a afirmar que la verdad pues es nuestra divinidad, ¿no? Entonces, evidentemente esto tiene pues raíces de 6.000 años y este yoga solamente se practicaba en los reyes de la India, pero afortunadamente pues ya está llegando a clínicas, está llegando a institutos de medicina integrativa donde la alopatía, donde la ciencia, evidentemente la neurociencia, pues está conviviendo con estas disciplinas que desde hace miles de años pues han sanado a la gente. Entonces vamos a hacerlo. Y esto, cuando yo hago esto, estoy balanceando mis hemisferios cerebrales. Entonces cierra los ojos y genera un poquito de calor. Y ahora inhala. Y nota cómo te hace sentir esto. Aquí yo ya estoy generando una pila. Y ahora puedes relajar tus manos, o sea, ponlas así, pero tus pulgares lo vas a poner en el renglón. Inhala y exhala ahí. Y vamos a entonar Om Namo Gurudev Namo para que la resonancia de estas sílabas pongan tu cerebro en un modo de relajación. Inhala. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev
Inhala. Lleva la atención a tu entrecejo y contrae el vientre. Esto está estimulando tu pituitario. Exhala. Nota que se ha cambiado en tu estado mental. Observa. Cuando estés listo, puedes dejar tus manos. Ahora sí, colchoncitos, pulgares y 60 grados. Vamos a inhalar y exhalar al mismo ritmo. No tiene que ser rápido, pero que sea igual. Empezamos. Inhala. Lleva la atención a tu entrecejo y contrae tus órganos sexuales como si te quisieras contener la pipí. Esto dirige toda la energía por tu columna vertebral. Y estamos estimulando diferentes nervios. Concéntrate en tu entrecejo. Sube la energía, tu intención. Exhala. Inhala. De nuevo, concéntrate en tu entrecejo. Contrae. Exhala. Y respira normalmente para que se integre la energía de todo el oxígeno que has metido a tu cuerpo. Listo. Satnam. Cuando terminamos, decimos eso, Satnam, que básicamente es reconocer de nuevo tu verdad. Y será muy bueno que ahorita en la sesión de preguntas y respuestas me digan cómo se sintieron. Probablemente a alguien le hormiguearon las manos, en fin, pero definitivamente sí cambia nuestro estado mental y emocional. Lo pueden hacer, yo les recomiendo que empiecen con 1 minuto y después lo intenten 3, y después 5, y pueden hacerlo hasta 11 minutos. Muy bien, ahora que ya estamos todavía más lúcidos, el hack número 3 es establecer una rutina, lo que ya les decía. Con que simplemente hagan, o sea, digan, sin falta voy a hacer 2 cosas, ¿no? Por la mañana, por la tarde y por la noche. Entonces, una recomendación sería, evidentemente, hacer algo de ejercicio, porque esto nos va a despertar, va a hacer que todas las toxinas, todo lo que nuestro hígado tan noble hizo por nosotros de limpieza en la noche, pues ya lo podamos excretar. Y hay que también planear con anticipación qué vamos a comer, porque evidentemente si llegamos a la cocina ya con unas ganas de comernos lo que sea, pues esto va a afectar precisamente nuestra curva de insulina y de cortisol. Entonces, planea desde el principio, ¿no? Pon a remojar ciertas cosas, pon a desinfectar algunas otras, pon a cocer arroz o lo que tú vayas a comer. Y ya después en la tarde, y bueno, yo te sugeriría que también en la mañana pues dediques espacio a todo lo que ya sabes que va a ser más difícil, ¿no? O sea, lo que va a requerir de ti muchísima lucidez o que te parezca difícil, pues ahí está perfecto ya después de que te bañaste. Recomiendo también las duchas frías. Ahorita está de moda todo el método Wim Hof, que realmente pues tiene bases también evidentemente del yoga, ¿no? Y los yogis pues ya llevaban 6,000 años bañándose con agua fría, no es ninguna novedad, pero es importante que alguna vez lo pruebes ya después
no sé si con Regina lo podemos hacer, pero en general hay todo una rutina, ¿no? Prueba alguna vez bañarte con agua fría y ve cómo te sientes, porque también sube la inmunidad. Entonces, después, en la tarde, puedes elegir actividades para dar seguimiento, para tener llamadas, eh, algo que sea de continuidad, ¿no? Que no requiera quizá lo mejor de tu cognición. Y sí prepara algunas pausas, ¿no? Después de cierta llamada, no pongas de preferencia tus citas así todas continuas, porque evidentemente necesitas tiempo para ir al baño, para tomar agua, para estirarte, para pensar en otra cosa, para pensar en general la estrategia de tu próxima reunión, etcétera. Entonces, agenda, así como agendas a otras personas, agéndate también una siesta. No pasa nada, ¿no? O sea, al fin y al cabo, estamos en una etapa extraordinaria, aprovecha que estás en tu casa y si ya en la noche, a partir de cierta hora, lo siento, ya no respondo mails, ya no respondo llamadas, ya no voy a pensar en trabajo. ¿Qué cosa voy a hacer para mí? Y aquí y hay como ciertos como hitos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, diario, ahora que hace tanto calor, ¿no? De preferencia sería bueno que te bañaras. Entonces, esto va a hacer que descanses mucho mejor, sobre todo ahorita que todo el mundo tenemos disrupciones de sueño, ayuda muchísimo también hacerte un masajito quizá con aceite después de haberte bañado. También el cepillado en seco también ayuda. Y obviamente que medites. Eso puede ser la meditación que nosotros hicimos ahorita, toda la respiración de fuego, que es, eso te activa, eso mete energía. Entonces, eso está perfecto para la mañana, pero cuando ya te vayas a dormir, pues puedes hacer algo muchísimo más relajado. Puedes respirar simplemente por tu fosa nasal izquierda. Te tapas la aletilla, la fosa derecha, e inhalas por la izquierda nada más. Esto lo haces de 1 a 3 minutos y vas a ver que es otra cosa. Evidentemente hay un programa que ya les contaré. Ahí explico más técnicas, pero esto es algo que puedes hacer ya. Es muy fácil. Respirar solo por la fosa izquierda. Y bueno, antes de dormir, yo te sugiero que vacíes en tu hoja, en una hoja de tu diario, en un cuaderno, ciertas cosas. ¿Por qué? Porque la mente usualmente estamos muy acá, ¿no? O sea, venimos de estar en el mismo lugar, de estar probablemente con las mismas personas y a veces, pues obviamente nosotros salíamos como a manera de escape, ¿no? Pues te ibas a tomar algo con tus amigos o ibas al gimnasio, etcétera. Pues ahorita, claro, no se puede hacer. Entonces sí es muy importante que toda esta, digamos, diálogo mental, al menos lo saques. No tienes ni por qué leerlo, no tiene que ser algo súper bien escrito, nadie lo va a ver. Lo importante es de que todas esas ideas y esa energía que está así como un hervidero, eh, lo escribas, ¿no? Y tenga una salida. Entonces, aquí yo te recomiendo algunos prompts para escribir, ¿no? O algunos temas que podrías hacer sería, pues, solamente agradecer. ¿Qué cosa sucedió de tu día que agradeces, ¿no? Puede ser algo muy pequeño. Simplemente, por ejemplo, seguir teniendo trabajo o que estés vivo, que no estés infectado o, en fin, es importante notar que realmente pues ahora todo lo que pensábamos de lo que no podíamos vivir, bueno, en realidad no nos ha pasado nada, ¿no? Y también obviamente lo que te preocupa, porque eso, cuando ya a veces lo ves en el papel, dices, bueno, esto tiene solución, ¿no? Pero cuando está aquí arriba, pues se ve un problema, o sea, muy complicado, pero a veces en realidad ni siquiera es tanto, ¿no? Pero ya cuando lo ves y dices, bueno, a ver, ¿qué cosa podría hacer? Y mañana, ¿qué pequeña acción puedo hacer para avanzar hacia la solución? Y al final, ya todo lo que ya no te dio tiempo de hacer, lo que te hubiera gustado, no importa, tú ponlo, ¿no? Y sí es importante a veces también decir, bueno, pues logré esto. Y sí reconocerte, pues, el esfuerzo que estás haciendo de sacar adelante a tu familia, de cuidar tu salud, ¿no? Incluso puedes planear tu menú del otro día. Eh, y a quién le vas a hablar, con quién vas a conectar, que eso es algo también bien importante, porque en los seres humanos, pues naturalmente buscamos estar cerca de otros seres humanos. Entonces, pues llámale por teléfono a tu abuela, ¿no? O sea, a gente que te provoque sensaciones agradables y en general, o sea, yo creo que considerarte
hidratarte con mucha compasión va a ser algo, pues, que sí lo tenemos que poner como prioridad, ¿no? No esperar que tu rendimiento sea esté todo el tiempo al 100. O sea, yo creo que es importante valorar esto, que no, estamos en condiciones pues extraordinarias y siempre estás haciendo lo mejor que puedes. Entonces, también algo que a mí me encanta hacer es que cuando me siento muy ansiosa, o sea, pues pongo la mano izquierda en mi corazón, ¿no? Y la otra y empiezo simplemente a respirar. Y tú puedes empezar a sentir o a repetir ciertas afirmaciones que ya depende de lo que tú quieras. Pero una de ellas, por ejemplo, es, estoy seguro, estoy bien, ¿no? Y esto evidentemente pues es una reprogramación neurolingüística. Y el hack 5 es hay que cuidar tus hormonas. ¿Por qué? Porque ante todo el gel que nos embarramos o en determinado momento hay gente que tiene cierta fijación con el cloro, etcétera, porque claro, hay como un pánico de que todo es potencial, está potencialmente contaminado y en realidad sí, pero sí te recomendaría que el gel desinfectante y las toallitas solamente las ocupes para salir, porque pues evidentemente tienen una gran cantidad de alcohol y son bastante irritantes para tu piel y pues nuestra piel absorbe absolutamente todo, se va directamente al torrente sanguíneo, no es como la comida que tenemos ciertos filtros, ¿no? Como nuestro hígado. Entonces todo lo que te pongas a la piel va directamente a tu sangre. Entonces, de preferencia en casa, pues utiliza simplemente agua y jabón. Hay que revisar que tu pasta dental o incluso el jabón de platos, todo lo que utilices para desinfectar no tenga triclosan. Esto es un disruptor endocrino que ha resultado ser cancerígeno. Entonces, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar respirando pues el resultado de los limpiadores de la casa porque no hay a dónde ir. Entonces, de preferencia, yo te recomendaría que utilizaras limpiadores alternos no tóxicos. Puedes diluir un poco de vinagre eh, con un poco de agua y quizá una gotita o dos de aceite esencial de menta o de hierbabuena, lo que a ti te guste, ¿no? Y también utilizar el bicarbonato para limpiar, por ejemplo, las superficies de los baños, etcétera. Y esto va a hacer que también tu carga alostática, que de nuevo volvemos a ese concepto, sea menor. Que ya esto sí lo puedes controlar, porque es tu casa. Tú decides qué cosa entra, qué sustancias, qué personas, qué ideas entran a tu casa. Y, por ejemplo, para limpiar la computadora, sería bueno utilizar, por ejemplo, una toalla de papel con un poquito de agua para que no sea alcohol directo, o sea, está diluido, y en el sentido, digamos, en un solo sentido, limpiar tu computadora, ¿no? Y ya después lo volteas y finalmente también, evidentemente, antes de limpiar, te lava las manos eh, y después de limpiar también te lava las manos, ¿no? Entonces, es importante también dejar de usar cloro, sobre todo para lo que está en contacto con tu piel directo, que son las sábanas y tu ropa. Entonces, hay ya algunas otras opciones que también en el curso que preparé, pues ahí también explico. Y ahora, por último, vamos a hablar de los suplementos que necesitas, porque en este tipo de circunstancias extraordinarias también hay una deficiencia de nutrientes naturalmente. O sea, para yo poder estar súper alerta y no estar, o más bien tener una respuesta apta para seguir trabajando normalmente, etcétera, pues necesito más nutrientes que además son micronutrientes, ¿no? Entonces, se ha visto, yo les recomiendo el omega 3 porque es un antiinflamatorio, digamos, por defecto, ¿no? Hay miles de papers sobre esto y reduce, obviamente, los niveles de estrés, de inflamación y mejorará con esto tu inmunidad. Entonces, una cápsula, por ejemplo, habrá que ver obviamente la calidad. Yo recomiendo que sean de, pues, orgánicas, ¿no? Que no tengan ácido cítrico. Hay que revisar también la cantidad de digamos, unidades que tienen activas. Y la vitamina D3 también incrementa la respuesta inmune, regula la insulina, y la vitamina B5, bueno, la vitamina D3 se puede, digamos que el cuerpo solito la sintetiza, ¿no? O sea, nosotros no podemos, eh, o sea, digamos que necesitamos toda una serie de reacciones y de cofactores para que las vitaminas precisamente sí se produzcan bien. Entonces,
la vitamina D3 ya la tomamos, digamos, en su forma, la última forma donde tu cuerpo sí la puede absorber. Porque incluso hay gente que, pues aunque coma más o menos bien, pues no llega, digamos, a producirse la cantidad que necesitan todas tus células, ¿no? Entonces, es importante también el complejo B, específicamente la vitamina B5, apoya las suprarrenales a mejorar el cortisol. Digamos que es un regulador, ¿no? Si la tienes muy abajo, pues la nivela. Y el magnesio yo ahora pues estoy tomando también por el tema evidentemente del sueño, pero también cuando hay exceso quizá de carbohidratos, que tenemos estos atracones nerviosos, pues digamos que por cada molécula de azúcar necesitamos 2 de magnesio. Entonces es súper fácil que el magnesio esté bajito, ¿no? Entonces hay que suplementar y es responsable de 300 reacciones catalizadoras en todo el cuerpo y regula la respuesta al estrés, mantiene la insulina controlada y calma el sistema nervioso. Y finalmente, la vitamina C, que sabemos que es por defecto, ¿no?, relacionada con la inmunidad, pues es un antioxidante bárbaro. Recomiendo que la dosis sea 1000 miligramos al día y ayuda obviamente en la absorción del hierro y en la reparación de nuestros tejidos. Entonces, yo creo que con esto ya estamos cubiertos para este periodo extraordinario y pues si tienen alguna pregunta, ahorita lo abordamos. Y finalmente, los invito a un curso en línea que se llama Reinicio de Primavera, donde vamos a ver estos temas a profundidad, cómo utilizar el yoga, la nutrición, la organización, el tema emocional y la meditación para proteger tus hormonas durante todo este tiempo. Y pues muchísimas gracias, Regina. Si tienen alguna pregunta, estoy abierta. Judith, muchísimas gracias por todos estos tips que nos estás dando. Realmente son buenísimos. Ya apunté todo lo de los suplementos. Qué Y bueno. justo con eso viene ya una duda que viene de Tonalí Torres, Sí. que dice, ¿qué cantidad recomiendas de omega 3 por día? Pues mira, 4000 miligramos, o sea, realmente sí es bastante y por eso les decía que no todo mundo o no todos los productos tienen estas dosis terapéuticas, porque típico, ¿no? O sea, tú vas a una farmacia y te dicen Centrum, ¿no? O cualquier otro omega comercial y nosotros manejamos en el consultorio unas que no venden, o sea, digamos que solamente es para médicos y profesionales de la salud, que podemos recomendarles, ya si quieren, pues nos mandan un mail y se los podemos dar o decir el nombre. Y también son 2 marcas que no venden directamente al público, pero sí sería 4000 miligramos, ¿no? Entonces habrá que ver si los que tú tienes en casa, pues tienen ese requerimiento. Tómate las que sean necesarias para llevar ese requerimiento. ¿Alguna otra pregunta? Los pueden escribir aquí en el chat o en el de preguntas y respuestas. Me dice, me pareció muy interesante, gracias. La grabación estará disponible en la plataforma de Cuéntame. Sí, basta. Justo tenemos toda una serie de grabaciones que estamos por subir. Algunos son con enfoque, por ejemplo, para directivos de recursos humanos, para líderes de equipos. Todo esto va a estar disponible y también los vamos a compartir en YouTube. Entonces, ya nada más faltaría editar los videos y compartírselos. Otra pregunta dice, ¿qué cantidad de magnesio y en qué horario es bueno tomarlo? Pues mira, el magnesio depende de tu... Ay, sigue viendo, es que como que ya se cambió algo de la presentación. Sí, ¿qué es que ven? Seguimos viendo la última parte. No se ha movido nada. Ah, perfecto. Sí. Ok, es que aquí se movió algo. Pero bueno, finalmente el magnesio es algo que depende obviamente de los requerimientos individuales. Yo creo que ahí sí tendríamos que ver, pues, o sea, qué tantos síntomas tiene la persona, ¿no? Pero yo creo que, o sea, usualmente tendría que revisar para qué edad tiene la persona o qué sería bueno saber eso. A ver. Si quieres, en lo que... 56 años. Ajá. Pues de 400 a 800 miligramos. Entonces, a mí sí me gustaría eso, o sea, que lo consultaran también evidentemente con su médico, ¿no? O sea, porque hay distintos tipos de magnesio.
Entonces, el ideal sería el glicinato de magnesio. Entonces, hay algunos que tienen zinc, el que nosotros manejamos tiene zinc. Y ya depende también, evidentemente, de los síntomas que tengan, ¿no? Si tienen demasiado insomnio o si ya tienen llevan bastante tiempo de deficiencia de nutrientes, habrá que suplementar más, ¿no? Entonces, yo creo que sí, la recomendación sería individualizada en este caso. Muy bien. Llega otra pregunta que dice, en el caso de ser alérgico a vitamina B, ¿qué puedo tomar? Pues sería yo creo que más hacia alimentos, ¿no? O sea, todo el complejo B, que evidentemente lo tienes de las carnes, de verduras de hoja verde, entonces, o sea, todo lo que sea, por ejemplo, col rizada, espinacas, brócoli, y evidentemente algunos granos, por ejemplo, el arroz integral también tiene vitamina B, las carnes rojas, eh, sí, más hacia ahí el huevo también. Entonces ya depende también cómo te caiga la comida, ¿no? Siempre usualmente pues la nutrición es bastante individual, o sea, pero eh, habrá que ver qué tan reaccionas, ¿no? Con esos alimentos. Ujú. Y llegó otra pregunta que dice, ¿dónde consigo el magnesio? Pues lo pueden conseguir con nosotros, o sea, eh, de nuevo, ¿no? Son dosis terapéuticas, entonces no, son dos marcas que nosotros manejamos que no tienen gluten, no tienen azúcar, también es importante que no tengan ácido cítrico y que las dosis sean adecuadas. Entonces, nosotros manejamos dos marcas y ya si quieren escribir un correo, pues se les puede enviar a domicilio y ya con gusto. Les estoy dejando aquí el correo de Judith por si alguien le quiere escribir. Pues Judith, creo que no hay más preguntas. Muchísimas gracias. De verdad que fue una plática muy interesante. Definitivamente nos encantará hacer otro webinar contigo, ver de qué otras maneras podemos colaborar, porque creo que esto puede aportar muchísimo pues a todos los colaboradores que están utilizando la plataforma de Cuéntame. Les recuerdo a todos que tienen acceso a esta plataforma, que la utilicen. Ahí pueden encontrar meditaciones para iniciar su día, para mediodía, para cuando se sienten muy ansiosos, pueden leer artículos, pueden tomar terapia y próximamente vamos a incluir cursos. Me encantará incluir uno con Judith para platicar sobre todos estos temas. Muchísimas gracias de nuevo. Los esperamos el próximo jueves en el siguiente webinar que tendremos, en donde hablaremos sobre cómo comunicarnos en tiempos de crisis. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias a todos por su tiempo y felices de seguir acá apoyándolos. Que estén muy bien y bonito puente. Que estén muy bien. Un abrazo a todos.